habíamos calculado de forma analítica estas dos raíces, ¿cierto? ¿Cuánto era el valor de esta raíz? 4.3028, el otro es 4.3028, 69.72. Sí. Ok. Sabemos de forma analítica, porque lo pudimos calcular en este caso, que estas son las raíces, ¿no? Y que ya encontramos por el método de la bisección una de ellas. ¿Cuál de ellas fue la que encontramos? Esta fue la que encontramos, ¿no es cierto? La raíz más cercana al punto B del intervalo. ¿Ok? Entonces, ahora intentemos hacer lo mismo, pero utilizando básicamente el método de Newton-Raphson, que está dado, como acabamos de repasar, de volver a obtener por esta ecuación. Que recuerden que tenía un error, ¿no es cierto? Esto, en realidad, ya saben que es muy similar, ¿cierto? Y aquí hay que sumarle un menos un error del orden h al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo conseguimos haciendo el mismo análisis del problema, pero usando la serie de Taylor. No se acordarán. Lo que me da la convergencia cuadrática del método que también conversamos un poco el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obtener la derivada, porque necesitamos la derivada, ¿no es cierto? Entonces ya lo hicimos hace un rato, pero para calcular el mínimo es igual a 2x menos 5, ¿no es cierto? Ya tenemos la ecuación, tenemos su derivada, tenemos el intervalo, tenemos la tolerancia, estamos alistándonos para aplicar el Newton-Raphson. ¿Qué más hacemos ahora? ¿Qué punto escojo el intervalo para arrancar? El 5, porque fíjense que ¿qué es lo que quiero calcular aquí? La recta tangente que pasa por esto. Y esta va a ser la que me acerque a la raíz que quiero encontrar, ¿no es cierto? Porque queremos comparar con el método de la bisección. Si es que yo arranco por A, que podría arrancar, ¿no es cierto? Voy a tener la tangente aquí en A y lo que me va a encontrar el método es la raíz más cercana a A, es decir, a 0, es decir, la primera raíz. Entonces, para encontrar la raíz que queremos encontrar, necesitamos arrancar por 5. Entonces, fíjense que esto es 5 y f de 5 era 3, ¿no? Y acá tenemos el otro punto, que es A, es 0 y 3 también. Entonces vamos a arrancar por 5. Entonces necesitamos evaluar P en 5, que ya lo hicimos, es 3. Y necesitamos evaluar P' en 5, que es 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora calculamos ¿qué? Nuestra primera aproximación a la raíz real. ¿Cuál es esa primera aproximación? Es que la tangente en este punto, estamos calculando la línea tangente a la curva en este punto, el corte con el eje de las X, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a evaluar la función en ese punto y ver si es que cumple la tolerancia y de ahí si no seguir iterando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar eso. X es igual, es decir, el corte que estamos yendo a calcular, a B. ¿Cuánto es B? 5, B es 5, menos, justamente estamos arrancando por B, la función evaluada en 5, que nos dio 3, dividido para la derivada de la función evaluada en ese mismo punto en 5, que nos dio 5, y básicamente eso es todo, ¿no? Entonces me queda 12 quintos, ¿no? Oh, no me queda 12 quintos, me queda 22 quintos. 22 quintos. ¿Cuánto es eso con 4 redondeado a 4 cifras? 4.4000. 4.0000. Así.
Ok, entonces ahora evaluemos la función en ese punto. P en 4.4000. ¿Cuánto es? $0.3600. ¿Sí? ¿Alguien más sacó ese resultado? Sí. ¿Sí? Ok, entonces mi pregunta ahora tiene que ser: ¿es el valor absoluto de P de 4.4000 menor o igual a la tolerancia? Es decir, ¿es 0.3600 menor o igual a la tolerancia, que es 0.1? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomar este punto, el punto que acabo de calcular, 4.4, y que es más o menos, digamos, por aquí, y calcular el valor de la función y su derivada en ese punto, que me da la recta tangente por ese punto, y calcular la intersección de esa recta tangente ahora con el eje de las X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo el punto X, mi nuevo X, en vez de B, es 4.4. ¿Qué hago ahora? Evalúo la función y su derivada en 4.4, y de ahí sustituyo estos datos aquí. En vez de B, ¿qué va? 4.4, ¿ok? Entonces P evaluada en 4.4, ya tengo este valor, que es este que acabamos de calcular, que es 0.3600. P' evaluada en 4.4, ¿cuánto es? 3.8. ¿Cuánto? 3.8. 3.8000. Ok, entonces ahora aplico esto, mi nuevo X, ¿no es cierto? Esta sería mi primera iteración, sería X1. Ya. Ahora esto sería mi segunda iteración, X2, sería P, como que dijimos, en vez de B iba 4.4 menos la función evaluada en 4.4, 0.3600, dividido para la función, la derivada de la función evaluada en ese mismo punto, que me da 3.8000, y esto es igual, con 4 cifras decimales redondeando la última, a 4.3053, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ver si es que la función evaluada en este nuevo punto es menor, el valor absoluto de la función evaluada en este nuevo punto, que es la raíz de la nueva recta, es menor o igual a la tolerancia. Entonces, ¿cuánto es P evaluada en X2, que es 4.3053 en valor absoluto? Bueno, sin valor absoluto, primero solo tú. 0.0091. Ahora, el valor absoluto de la función en X2, ¿no es cierto?, que es la segunda iteración, de 4.3053, es menor o igual a la tolerancia, que es 0.1. Sí, entonces pare de contar. Como pueden ver, hicimos 2 iteraciones y convergió el método. ¿Cuántas iteraciones hicimos ayer con el método de la decisión? 4 iteraciones. ¿Okay? Entonces, fíjense que en la primera iteración tenemos un residuo de 0.36. Ese es el orden de 10 a la menos 1, ¿no es cierto? Y acá tenemos un resto
que es 10 a la ¿cuánto es esto? 1, 2, 3. 3. Esto es casi, está cerca, o sea, está hacia abajo, ¿no? Está debajo del 0.5, entonces esto se dirige hacia 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Eso está más cerca de 10 a la menos 2. Y si ustedes pueden ver, 10 a la menos 2 elevado al cuadrado es igual a 10 a la menos 4, este también está más cerca de allá. ¿Ok? Entonces se puede ir viendo la convergencia cuadrática del método. Hemos necesitado solo 2 iteraciones con este método para converger a la misma tolerancia de forma mucho más rápida que con el método de la bisección. Entonces queda claro que es muchísimo más rápido, es decir, la convergencia de este método, como habíamos conversado ayer y demostrado con la serie de Taylor, es cuadrática. Y en cambio la convergencia del método de la bisección no es cuadrática, a lo mucho es lineal, por lo tanto es un método mucho más lento. ¿Cuál es la ventaja del método de la bisección? Que siempre, cuando hay una raíz real, una o más, siempre toda la vida va a converger a cualquiera de esas raíces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la desventaja del método de la bisección? Es que es un método lento. ¿Cuál es la ventaja del método de Newton-Raphson? Es que converge cuadráticamente, súper rápido la raíz. ¿Cuándo converge? Esa es la desventaja, que no siempre converge. Que para garantizar la convergencia del método, lo que tenemos que hacer es más o menos tener una idea de dónde podría estar la raíz dentro del intervalo y ayudarle, ¿no es cierto? Ponerle bien cerquita de la raíz para que él encuentre la raíz rápidamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? No preguntas. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Bien. Finalmente, entonces, estudiemos un último método para con eso terminar este capítulo de ceros de funciones no lineales. Que nace de la idea de que en el método de Newton-Raphson, a pesar de su poder para converger rápidamente y obviamente debido a ese poder es el método más popular de este tipo, pero una de las desventajas que conversábamos ayer era el asunto de evaluar las derivadas, la primera derivada en este caso, ¿no? Y que no siempre es fácil, que no siempre son expresiones cortas, fáciles de obtener, etcétera, etcétera, que implican un cierto trabajo. ¿Ok? Entonces, inspirado en esa falla del método de Newton-Raphson, nace otro método que es una especie de alternativa para no tener que evaluar esas derivadas y sin embargo usar más o menos la misma idea, el mismo concepto, la misma inspiración detrás del método de Newton-Raphson. Entonces tenemos nuestra curva, ¿cierto? Cuya raíz, por ejemplo, está aquí en este caso. Queremos encontrar esa raíz que se encuentra dentro de un intervalo dado AB, ¿no es cierto? Y este puntito de aquí no es nada sino A, F de A. Y este puntito de acá no es nada sino B, F de B. ¿Sí? Donde que obviamente F de B está aquí, F de A está aquí y F de B. Bien, entonces, como acabamos de hacer con Newton-Raphson, lo que hubiese
hubiésemos hecho si estuviéramos aplicando Newton-Raphson una vez más es, por ejemplo, podríamos comenzar por A o pudiéramos comenzar por B, pero comenzando por B, buscáramos la recta tangente a B, ¿cierto? Y el corte de esa recta tangente y evaluáramos, hiciéramos esto. Eso implica evaluar la derivada a la función en este punto. Pero ¿cuál es la definición geométrica de derivada? ¿Qué es una derivada? Supongamos que esta es la recta donde quiero encontrar, digamos, calcular la derivada. ¿Cómo obtengo esta derivada? Geométricamente, ¿cómo explico la derivada? Ya, pero ¿cómo llego a esa expresión? ¿Qué es la derivada? Es un límite. Es un límite, ¿no es cierto? Cuando tengo una recta que pasa por este punto y por otro punto cualquiera, ¿cierto? De una curva, ¿sí? Una vez más, esta curva es y igual a f de x. Y tengo, por ejemplo, hablemos que por facilidad didáctica, este es mi punto x asterisco, y este punto de aquí va a ser x asterisco más delta x, ¿sí o no? Entonces aquí la función vale f de x asterisco y acá la función vale f de x asterisco más delta x. La idea es, por supuesto, calcular la pendiente de esta recta secante, ¿no? La pendiente es la tangente de este ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la tangente de θ? Tangente de θ es un ángulo recto, ¿cierto? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto no es nada sino la diferencia entre este y este, ¿no es cierto? Entonces es f de x más delta x menos f de x y este menos este, ¿no es cierto? Este es el cateto adyacente, este menos este me queda solo delta x y eso me da la pendiente de esta recta secante. Ahora, cuando hago tender este punto al punto de acá, es decir, cuando delta x se va volviendo cero, es cuando obtengo la derivada, porque eso va a converger a la recta tangente al punto, ¿no es cierto? Entonces, la derivada evaluada en el punto asterisco no es nada sino el límite con delta x tiende a cero de esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, así calculo la derivada. Entonces, una buena aproximación a esta derivada es cuando estos dos puntos están lo suficientemente cerca, ¿no es cierto? Si este punto y este punto en realidad están lo suficientemente cerca, la pendiente de esta secante va a tender a parecerse a la pendiente de la tangente, ¿no es cierto? Entonces, en vez de usar la pendiente de la tangente, puedo usar la pendiente de la secante como una aproximación. Eso es lo que hace justamente el método de la secante. Es hacer pasar, por ejemplo, una recta secante por estos dos puntos, ¿cierto? Parecen 10 rectas secantes, pero ustedes saben que es una recta. En vez de la tangente en este punto, hace pasar la secante por estos dos puntos. ¿Y qué sucede luego?
acortando el intervalo. Acorta el intervalo. No, ya pasé la secante por estos dos puntos. ¿Y ahora qué creen que puedo hacer? ¿Cuál es el objetivo? Ahora que estamos aprendiendo estos métodos. Para encontrar la raíz de la función, ¿no? Entonces antes pasaba la tangente por aquí, calculaba el corte de la tangente con el eje y de ahí evaluaba la función y iba haciendo esto. Ahora la idea es la misma, pero en vez de utilizar la pendiente de la tangente o la recta tangente, utilizo la pendiente de la secante o la recta secante. Con eso me evito evaluar derivadas. Entonces lo que hago es calculo la secante que pasa por estos dos puntos, calculo la raíz de esa recta secante, ¿no es cierto? El corte con el eje de las X, y luego evalúo la función en ese punto y todo se repite como antes, ¿no? Evalúo la función en ese punto, veo si el valor absoluto de esa función es menor que la tolerancia o no, y si es que es menor, pues esa es la raíz, y si es mayor, ¿qué creen que hago? Sigo iterando. Entonces, por ejemplo, puedo calcular mi siguiente secante, que es conservando este punto, en este caso del ejemplo, y pasando en cambio una nueva secante por estos dos puntos. Entonces ahora paso una nueva secante por estos dos puntos, corto esta secante con el eje de las X, ¿no es cierto? Calculo la raíz de esta secante, evalúo la función en ese punto y veo si el valor absoluto de la función, y ahora con el nuevo punto, ¿no? Entonces tomo el nuevo punto y paso la secante por aquí, vuelvo a calcular aquí, calculo el valor de la función y sigo iterando, y como pueden ver se está acercando, ¿no? Se va acercando a lo que es la raíz en realidad, ¿sí? Se va acercando de aquí a acá, acá y de ahí a hasta que converja, ¿no es cierto?, a lo que es el valor de la raíz de la función. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que en este caso me he evitado evaluar ¿qué? La derivada. ¿Se entendió? Ok, entonces para encontrar la recta de la secante que pasa, por ejemplo, por estos dos puntos extremos del intervalo, necesito ya no ecuación de la recta de punto y pendiente, sino ecuación de la recta. ¿Qué ecuación de la recta? ¿Qué ecuación de la recta necesito? Para calcular la de Ventor-Rapson necesitaba la de punto y pendiente. La fórmula, ya, para que eso sí entiende. ¿Qué fórmula necesito ahora? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? A, F de A, B, F de B, ¿cierto? Entonces, ahora tengo Y menos Y1, ¿no es cierto? Es igual ¿a qué? A Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va en vez de Y1? F de A. ¿Qué va en vez de Y2? ¿Qué va en vez de X2? ¿Y qué va en vez de X1? ¿Ok? Si quieren, calculo Y, entonces me queda F de A positivo más F de B menos F de A dividido para B menos A por X menos A. ¿Cierto? Y lo que quieren ahora entonces de esta recta, esta es la ecuación de esta recta secante de la verde, lo que quiero ahora es encontrar el corte entre la recta secante verde que pasa por A y B, que son puntos de la curva, con el eje de las X. Es decir, cuando Y vale 0, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es
y e igual a 0. ¿Y qué necesito despejar para encontrar esa raíz? X, ¿no es cierto? El valor de X para el cual y es igual a 0 es la raíz de esa recta. Entonces ahora despejamos X, ¿no es cierto? Entonces tengo menos, otra vez más, menos f de a es igual a b menos a sobre f de b menos f de a, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué? Por X menos A. ¿Qué? Por X menos A. No. Estoy despejando. Estoy invertido. Está mal aquí. El F de A. Aquí no es el igual. Ajá, el por. Ah, ya. Qué dormidos estamos el día de hoy. Mucha farra en la noche. Ah, en la Foch. ¿Y ahora qué falta? El approach. Aquí no hay el approach. ¿Qué falta? Al otro lado. A. Y esto es igual a X. Ok. Entonces esto es el valor de X en donde se encuentra la raíz de la secante. De esta manera calculo. De esta manera calculo el primer valor. Evalúo, ¿no es cierto? Ahora evalúo f en este valor. F en x1, esta es mi primera iteración, y veo si el valor absoluto de f de x1 es menor o igual que la tolerancia, ¿no es cierto? Si es que sí es, pare de contar. Si es que no es, sigue iterando. Si sigo iterando, calculo x2, cambiando ya, conservo por ejemplo b, y ahora en vez de a utilizo x1 y el valor de la función es x1, y obtengo con eso x2, calculo la función en x2 y veo si es menor que la tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora pasemos a resolver el ejercicio que hemos venido resolviendo ya con el método de la bisección y el método de la secante para encontrar la segunda raíz, igual, ¿no? Entonces lo más lógico también, si es que este método está inspirado en una filosofía similar al método de Newton-Raphson, lo más lógico es arrancar por B, ¿no es cierto? Entonces empecemos. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos que por el método de la secante x, que es la raíz candidato, ¿no es cierto?, es igual a menos f de a que multiplica a b menos a dividido para f de b menos f de a. ¿Ok? Y esta es la ecuación que vamos a usar para calcular las raíces. Entonces comencemos por el punto B. ¿Cuál es el punto B? 5, ¿no? Cinco es el punto B. ¿Cuál es el punto A? 0. Entonces necesitamos A igual a 0, ya sabemos B igual a 5. F de A es ¿cuánto? 3. F de B es 3. Ahí se pone chévere el problema. Calculamos x igual a que es 0, menos f de a, que es 3, multiplicado por b menos a, que es 5 menos 0, dividido para f de a, que f de b, que es 3, menos f de a, que es 3, y a. ¿Qué sucede aquí? Indeterminación. Esta vaina estalla por los aires. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo pasar una recta por estos dos puntos, ¿no? Y esta recta, como los dos puntos tienen igual ordenada,
es paralela al eje de las X. Si es que es paralela al eje de las X, nunca corta con el eje de las X y por lo tanto no tiene raíz real. Y como no tiene raíz real, cuando intento calcular esa raíz, me vuela por los aires. Acabamos de encontrar un downside para la desventaja, ¿no? Así como encontramos esta misma desventaja en el método de la bisección. Pero para comparar signos, acuérdense que ahí comparábamos signos. Pero aquí acabamos de encontrar una desventaja para el método de la secundaria. ¿Cuál es la alternativa para resolver este problema? Reducir el intervalo. Mejorar mi aproximación en el intervalo, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo mejoro mi aproximación? Por criterio personal. Por criterio personal, ¿pero qué se les ocurre que podemos hacer? Está correcto, la respuesta es correcta. No hay ninguna receta para mejorar la aproximación en este caso, sino el criterio personal. Esa es la receta. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo reduzco la mitad del intervalo? Si es una función cuadrada, podríamos hallar el mínimo. Y ahí Una idea que se les ocurre, o creo que se les está ocurriendo, al menos lo que yo estoy entendiendo, es conservar B, ¿no es cierto? Porque queremos conservar B, porque queremos encontrar esta raíz. En este caso estamos bien conscientes de las cosas, no siempre va a ser eso el caso. Pero cambiará. Podríamos cambiar B también, pero por ejemplo cambiará, y cambiará, por ejemplo, moviéndole más hacia la derecha, moviéndole de 0 a 2.5, por ejemplo, que sería B menos A sobre 2. Pero eso sería como usar el método de la bisección para arrancar, ¿no es cierto? Uso el método de la bisección para arrancar y de ahí meto el método de la secante. Sería algo así, como combinar. Pero es una opción. Otra opción simplemente es imponer, es decir, no, ahora ya no quiero que sea 0, quiero que sea 1. Y directamente me como la raíz que está en menos de 1, ¿no? Hagamos eso. Esta también es una opción válida, por cierto. Pero para poder estar jugando un ratito más, vamos un poco más. Entonces ahora arranquemos aquí, en 1. Entonces ahora nuestro nuevo intervalo que sea 1, 5. Y ahí sí, en este intervalo solo hay una raíz, porque ahora sabemos que hay una raíz. Una vez más, no siempre va a ser ese el caso. Y para 1, 5, sí, calculemos entonces, ahora A es igual a 1, B es igual a 5, F de A, ¿cómo? F de A es menos 1, F de B es igual a 3. ¿Sí? Y ya con estos datos, veamos qué nos sucede ahora. Intentemos calcular x1, es decir, la primera iteración. A es 1 menos F de A, que es menos 1, es decir, más B menos A, 5 menos 1, dividido para F de B menos F de A, 3 más 1, ¿no es cierto? 3 más 1, y esto me da 4 para 4, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Entonces tengo que, mi primera iteración, x1, es 2. Lo que estoy haciendo es pasar una recta secante por estos dos puntos. Oh, perdón, por estos dos puntos. Ok, por estos dos puntos, esto es ahora mi nuevo A, que es 1, y esto es F de 1, ¿cierto? Que era menos 2, ¿no?
Entonces estoy pasando la recta secante ahora por estos dos puntos. Y estoy encontrando la raíz de esta recta secante que está aquí. Entonces este valor de aquí, x1, es 2, equivale a este valor, que bueno, cuando estoy haciendo el gráfico aproximado se me movió un poquito allá en el gráfico, pero es eso, ¿no? Y ahora tengo que evaluar la función en x1, ¿no es cierto? Tengo que evaluar p en x1. P en x1 que es 2. ¿Cuánto es el valor de P en 2? ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3. Y ahora la pregunta es, P evaluado en 2, en valor absoluto, ¿es menor o igual que la tolerancia? No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy evaluando aquí en 2. Asuman que esto es el punto 2. En realidad es este. Bueno, estoy evaluando el valor de la función, ¿no? Y me está dando menos 3. Y menos 3 en valor absoluto es lo que tengo que comparar con la tolerancia para ver si esta es la raíz de la función. Y me está diciendo que no. Entonces, ahora eso me está indicando que tengo que hacer una nueva iteración, ¿no es cierto? x2. Pero ¿qué voy a usar para calcular x2? ¿Cuál se vuelve A y cuál se vuelve B? A es 2 y B sigue siendo 5, perfecto. Entonces, ahora A es igual a 2, ¿no es cierto? B es igual a 5, f de A es igual a menos 3, f de B era igual a 3, ¿no? Y ahora sí calculo x2, que es A2 menos f de A, es decir, más 3, que multiplica a B menos A, es decir, a 5 menos 2, dividido para f de B menos f de A, es decir, para 3 más 3. Y esto me da 5 menos 2, 3, para 6 por 3 más 2, ¿no es cierto? Esto me da 2 más 9 sobre 6, la tercera 3, la tercera 2, 2 más 3 medios, 2 más 1, esto me da 3.5, ¿no? ¿Sí? 3.5. Entonces ahora mi nuevo valor es 3.5. Lo que he hecho ahora es conservar el punto B y decir que mi nuevo punto A es este de aquí, evaluado acá, ¿no es cierto? 2, f de 2, y pasar una nueva secante por estos dos y encontrar el nuevo corte de esa secante, ¿no es cierto? Y ahora quiero evaluar, por lo tanto, P en 2 de x2, es decir, en 3.5, y ver cuánto es ese valor. Menos 2.25. Y ahora me hago la pregunta, ¿el valor absoluto de P evaluado en 3.5 es menor o igual que la tolerancia? No. Entonces, itero. Otra vez, hago la tercera iteración. ¿Cuál es mi tercera iteración? ¿Cuál es A y cuál es B? A ahora es 3.5, B es el mismo 5, f de A es el que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Menos 2.25, y f, bueno, es P, y P de B es el típico 3 que nos venimos calculando. Y ahora sí, voy a la tercera iteración. x3 es A, es 3.5, menos f de A, que es, por lo tanto, más 2.25, que multiplica a B menos A, es decir, a 5 menos 3.5, 5 menos 3.5, dividido para f de B menos f de A.
es decir, en este caso P de B menos P de A, es decir, 3 más 2.25. Y X3, por lo tanto, me da 4.1428. Y quiero evaluar ahora P en 4.1428, es decir, en X'. Menos 0.55. 12. Y ahora me pregunto una vez más, ¿es el valor absoluto de P de 4.1428 menor o igual que la tolerancia? No. Entonces itere otra vez más. Pero ya nos estamos acercando, como ustedes pueden ver, ¿no? Era 4.21428. 4.21428. Aquí. 4.214.3. Así entonces. Si después del 2 tengo un 8, entonces se me hace que el 2 se vuelva 3. ¿Cuánto mismo es? 4.1428. Verificado. Chequenle bien, por favor. ¿Sí? Ok, entonces, como les decía, no es menor este valor que la tolerancia, que es, que se perdió, pero es 0.1, pero ya nos estamos acercando. Entonces, miren que el resto, es decir, el residuo, ha bajado, ha ido de 3 a 2.25 y de 2.25 a 0.55. Y hemos hecho hasta ahora 3 iteraciones. Hagamos una cuarta. ¿Cuánto es A ahora? 4.1428. ¿Cuánto es B ahora? Sigue siendo 5. Eso, exacto. ¿Cuánto es F de A? Menos 0.5512. Menos 0.5512. ¿Cuánto es F de B? Es el típico 3. Y con esto podemos hacer la cuarta iteración, calcular X4, usando una vez más esta ecuación, que me dice, ponga aquí A, y que le reste F de A, es decir, en este caso le sume 0.5512, que va a estar multiplicado por B menos A, es decir, por 5 menos 4.1428, dividido para F de B menos F de A, es decir, 3 más 0.5512. Y eso me da que X4 es igual a 4.27. Y ahora tengo que ver si es que esta es la raíz o no. Para eso primero calculo el polinomio evaluado en el punto 42758. 0.096. Y ahora calculo el valor absoluto de esto. Y pregunto si esto es menor o igual a la tolerancia, que es 0.1. ¿Eso no es? ¿Sí o no? Sí es. Entonces, ¿qué le digo al método? Pare ahí. Hemos encontrado, de acuerdo con esa tolerancia, la raíz. 4.2758. 4.3028. Nos hemos acercado. Está dentro de la tolerancia.
Ahora, ¿cuánto es el error absoluto y el error relativo de esto? Con tolerancia 0.1, después de 4 iteraciones, que es cuando convergió el método de la bisección, me da un error absoluto de 0.026, 94, 95, sí, 0.26, 9 noves. Y el error porcentual, es decir, el error relativo, punto 63%. Así. Bien, ¿cuánto fueron el error absoluto y el error relativo que nos dieron el método de Newton-Raphson para este mismo problema con la misma tolerancia? Claro que sí. Bisección. ¿Cuál calculamos? ¿Para bisección o Newton-Raphson? Bisección. Bueno, ¿cuánto fue el error de bisección? 0.14%. En bisección me dio menor error en este caso, ¿no? ¿Y cuánto? Calculen por favor el de Newton-Raphson. Sale 0.002. ¿Cuánto? 0.002. 0.025. 12. 2. 2. 2.5. Esto es el absoluto. Sí, el relativo es 0.125. 0.125%. Pues fíjense, este es el error relativo del método de Newton-Raphson y este es el error relativo del método de la bisección para el mismo problema, ¿no? Para encontrar la misma raíz del mismo problema, con la misma tolerancia. ¿Cuál tiene menor error? Newton-Raphson. ¿Cuánto era el valor del error de la bisección? Denme solo el relativo, por favor. 0.14%, ¿no? ¿Así? Fíjense que pongamos esto es bisección. Esto es Newton-Raphson. Y esto es secante. ¿Cuál de los tres es el menor de todos los menores? Para el mismo problema, la misma raíz, con la misma tolerancia dentro del mismo intervalo. Newton es el que menos error me da para la misma tolerancia. Newton es el que más rápido converge. ¿Cuántas iteraciones hice con Newton? 2. ¿Cuántas iteraciones hice con bisección? 4. ¿Cuántas hice? 5. Verifiquen bien, chequen bien. 4. ¿Y cuántas iteraciones estoy haciendo con secante? 4. Con Newton convergí muchísimo más rápido, en este caso el doble de rápido en términos de iteraciones. Tengo un error muchísimo menor que el error que tengo con secante y tengo un error menor que el error que tengo con bisección. ¿Ok? Entonces ahí se puede ver cómo funciona un problema y otro. Con Newton no tuve ningún problema en arrancar, en este ejemplo en particular, ¿no? En cambio, con bisección y con secante, al arranque tuve un problema. Con bisección tuve un problema en el cálculo de la raíz por el signo, ¿cierto?
porque no me daban dos de diferentes signos, me daban los dos de igual signo, entonces no me permitía seguir el método. Ese problema para el método de la secante se tradujo en que mi primera iteración era una recta horizontal que por lo tanto no tenía raíz y el método se moría ahí, explotaba. Literalmente si estuviera programado en el computador el método explota ahí, me sale un nano. ¿Ok? En cambio en Newton-Raphson fue suave, fue directo, no hubo problema. Eso no siempre es el caso, por supuesto. Pero tenemos una buena base, un problema sencillo, al que pudimos calcularle las raíces exactas, también las raíces analíticas, o sea, de forma analítica. Entonces hemos podido hacer una comparación entre los tres métodos para encontrar la misma raíz con la misma tolerancia y con la raíz encontrada analíticamente. Tenemos entonces los 365 grados de estos métodos. ¿Se entiende la filosofía detrás del método de la bisección? ¿Se entiende la filosofía detrás del método de Newton? ¿Se entiende la filosofía detrás del método de la secante? ¿Se entiende las ventajas y desventajas? ¿Cierto? Está claro y quedó claro aquí que el método de la secante, por ejemplo, no converge cuadráticamente, ¿cierto? Converge más lento, hay que hacer más iteraciones. El método de la bisección también no converge cuadráticamente, converge más lento, hay que hacer más iteraciones. En cambio, el método de Newton-Raphson converge cuadráticamente, es decir, converge mucho más rápido, hay que hacer menos iteraciones que para los otros métodos. ¿Sí? ¿Cierto? Se pueden encontrar las raíces exactas con una simple fórmula. Pero esto es un ejemplito nomás. Las otras ecuaciones de las que tenga que encontrar las raíces van a ser ecuaciones mucho más complejas, tal vez sea un polinomio de quinto grado y ahí sí ya no hay fórmula que te salve, entonces no te queda más que encontrar. Entonces en el caso de los polinomios siempre es bueno saber esto, ¿no? De si el polinomio es de quinto grado, ¿cuántas raíces puedo tener? 5, ¿cierto? Pero ¿cómo pueden estar distribuidas esas raíces? Pueden estar distribuidas en dos pares, ¿no es cierto?, complejos conjugados, es decir, 4 raíces complejas conjugadas de 2 en 2 y una real, ¿no es cierto?, una compleja conjugada y 3 reales, ¿no es cierto? 5 reales. Tener una idea, ¿no? Tengo que tener una idea de dónde salió esa ecuación, porque al final del día ustedes son estudiantes que vienen de carreras que son de ciencias, como física, como química, y de carreras o matemáticas, o de carreras que son de ingeniería, ¿no es cierto? Como ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, civil, ingeniería marítima y todas las demás ingenierías, ¿no es cierto? Donde que estas funciones de las que tenemos que encontrar los ceros salieron de problemas físicos o problemas químicos, en resumidas de problemas de ingeniería. Entonces lo que tengo que tener es algún tipo de criterio, justamente lo que hablábamos para el método de Newton-Raphson. Hay que más o menos tener una idea de dónde está la raíz que quiero encontrar, para acercarle al método, yo ayudarle al método y acercarle lo más posible a encontrar esa raíz para que el método en efecto pueda converger y por lo tanto converger cuadráticamente. Entonces, antes de lanzarse a simplemente, ¿cuál era la fórmula de Newton-Raphson? ¿Cuál era la fórmula del método de la secante? ¿Cuál era la manera de hacer el método de la bisección? Hay que primero ver el problema, respirar, ¿no es cierto?, tomarse un bocadito de agua fría, desperezarse bien, entender lo que se está leyendo y pensar, ¿sí? Pensar un poquito, porque ese 1, 2, 3, 4, 5 minutos que yo invierta en pensar, solo en pensar, no he tocado nada, no he programado, no he tocado el esfero, no he calculado nada, solo en pensar puede ser la diferencia entre el 100 o el 0, o puede ser la diferencia entre que resuelvas el problema bien o no. ¿Ok? Entonces no es perder el tiempo en realidad, sino es ver la mejor manera de atacar el problema. Y esto no solo tiene que aplicar acá, sino en cualquier forma de resolver el problema de su vida. ¿Qué se hace en matemáticas y cuál es la filosofía de nosotros los matemáticos para resolver el problema? Y obviamente de mucha gente de ciencia e ingeniería es que cuando uno tiene un problema grandote, lo que tiene que hacer es aplicar la filosofía que aplicaba el Correa, ¿no es cierto? Divide y vencerás. ¿No es cierto? Entonces lo que hay que hacer es, cuando tiene un problema grandazo, hay que dividirle en partecitas, en problemitas más chiquitos, e ir resolviendo un hito a un hito, como problemas más chiquitos, y de ahí sí encontrar la solución.
Pues hay que descomponer en partes, ir viendo, hay que analizar. Para eso están aquí, no para aprender un montón de fórmulas y métodos a la loca, sino para ganar en la capacidad de entender cosas y en la capacidad de tomar buenas decisiones. Eso es lo que la educación tiene que hacer con ustedes, ¿no? ¿Ok? Y me estaban pidiendo deber, ¿cierto? Entonces, ahora saliendo de aquí, les subo el deber a... Dos ejercicios, profe. ¿Cuánto? Dos. No, son 3. Es más, si me dan 2 minutos de tiempo, son 4. Es más, tengan los 3. O mejor ustedes mismos hagan esto. O hagan